Hola a todos, si os parece, vamos a empezando. Lo primero de todo, me gustaría daros las gracias a todos por vuestro tiempo y a Pablo y Tano por estar aquí hoy en el día de hoy con nosotros. Bueno, antes de empezar, me gustaría explicaros el proyecto que hemos desarrollado en línea con el principal objetivo de Aramark, que es reinventar el concepto del comedor escolar, apostando siempre por una alimentación saludable. Nuestro principal objetivo es promover una alimentación equilibrada, así como la práctica regular del deporte y sus valores, como base del desarrollo para hábitos saludables. Es por esto que desde Adamar hemos desarrollado un proyecto que, bueno, lo que busca es juntar todos estos ingredientes para dotar a las próximas generaciones de las herramientas necesarias para poder disfrutar de una vida saludable. Y cuando creamos este proyecto, decidimos apoyarnos y llevar a cabo este proyecto con la ayuda de los mejores expertos, que al final son jóvenes deportistas olímpicos. Y es por eso que en el día de hoy tenemos con nosotros a Pablo y a Cayetano. Ellos son campeones del mundo bueno, ellos hacen piragüismo y son campeones del mundo de C2 500 metros en Canadá en 2022, como podéis ver en la presentación, y también son subcampeones en los Juegos Olímpicos de Cracovia. Han obtenido una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Alemania 2023 y también tienen un diploma olímpico porque asistieron a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2022. Como veis, tenemos a todos unos campeones olímpicos hoy con nosotros y es por eso que no voy a robaros más tiempo. Todo lo que ellos tengan que contaros es mucho más interesante. Espero que disfrutéis todos de este webinar. Al final de este podéis hacer las preguntas que queráis y Pablo y Tano os las responderán, encantados. Así que animaros porque es una oportunidad única. Tenemos a unos campeones del mundo aquí con nosotros y vamos a aprovecharlo. Así que espero que disfrutéis. Y todo vuestro, Pablo, Tano. Estás silenciado. Sí, quitaros el micrófono para que Ahora os sí, ¿no? escuchemos bien. Ahora se escucha. Ahora sí, ¿no, Jimena? Ahora os escuchamos Ahora sí. perfectamente. Bueno, genial. Pues nada, Jimena ya nos ha presentado un poquito. Yo soy Cayetano, todos me llaman Tano. Pablo es mi compañero, yo tengo 22 años, Pablo tiene 26. Y bueno, como bien ha dicho Jimena, pues somos campeones del mundo en una distancia olímpica. Somos subcampeones de los Juegos Europeos, bronce en otros campeonatos del mundo el año pasado, en 2023. Hemos ganado 2 Copas del Mundo. Y bueno, lo más a destacar la carrera y nuestro mayor logro fue asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, que es sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, de cómo nos clasificamos a Tokio, cómo es la preparación hacia unos Juegos Olímpicos, qué hábitos tenemos que seguir para rendir al mayor nivel. Así que bueno, somos Tano y Pablo, encantados, así que esperemos que disfrutéis. Le doy la palabra a Pablo para que os cuente un poco qué son los Juegos Olímpicos y qué supone para unos piragüistas asistir a un evento así. Hola, buenas. Yo soy Pablo y como ha dicho Tano, ese es nuestro mayor logro de la carrera deportiva y hoy nos íbamos a centrar en esto de los Juegos Olímpicos. Primero vamos a ir un poco atrás, como bien aparece aquí en la presentación, a cómo nosotros nos iniciamos y cómo al final llegamos a lo más alto, entre comillas, que nuestro deporte se puede considerar, que es esta competición de los Juegos Olímpicos. Al final, ambos tenemos una carrera un poco distinta, pero los dos nacemos remando en el Club Náutico de Sevilla, un club muy familiar, en un entorno que al final lo que potencia es la unión, una familia dentro del deporte y que a través de eso es de donde se va desarrollando. Entonces, ligado a todo esto que se está trabajando en Aramar, uno de los pilares que nosotros creo que hemos ido repitiendo en cada charla y que hoy también queremos compartir con vosotros es que al final lo que a nosotros nos hizo iniciarnos en el deporte es un objetivo deportivo muy grande, como es al final ser lo mejor que pudiéramos ser del mundo, pero también es poder tener un entorno donde nosotros vivamos experiencias bonitas, donde a través del deporte, que al final nos genera pues hábitos saludables, como es la propia práctica deportiva, los hábitos que aparecen desde la alimentación, el descanso, los valores de la constancia, etcétera, pero todo iba de la mano de poder decir, ostras, estoy con
20 o 25 amigos de Sevilla, de mi mismo club, de mi misma edad, y vamos a viajar a un campeonato de España, de donde nos encontraremos con compañeros de otros lugares del país y competiremos, intentaremos ser los mejores, ganarles a todos, pero después pasárnoslo bien con ellos. Y eso mismo pasaba en una competición, primero incluso autonómica, después una competición nacional, y de ahí pasito a pasito pues fuimos dando hasta lo que serían competiciones internacionales. O sea, llegamos a lo que sería el selectivo nacional, donde nosotros nos juntamos, que fue en 2021. En ese selectivo nacional conseguimos ganar. Después fuimos a un preolímpico, que es una prueba que se hace a nivel continental, donde los mejores barcos clasificados van ganan una plaza para los Juegos Olímpicos, donde también ganamos, y a partir de ahí clasificamos por primera vez en nosotros y tras varios ciclos olímpicos el C2000 metros para la prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, bueno, este camino, como digo, lo estamos explicando también muy rápido, pero parte desde el inicio, de decir, cómo yo con 16 años, que fue un poco tarde, empecé a remar en Sevilla, y cómo Tano con 12 empieza a remar y al final con 20 y 24 conseguimos llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, la base yo creo que de los dos y el punto en común es decir, tener un entorno donde nosotros estemos disfrutando de querer ser mejores. O sea, creo que esa es la base que a todos los niños nosotros le hemos querido estar transmitiendo, que es decir, que lo más importante es encontrar un sitio y un deporte donde tú seas capaz de querer mejorar y disfrutar de ello. Y entonces a raíz de ahí ir queriendo ser mejor para poder llegar a los Juegos Olímpicos, que es lo que hoy vamos a hablar un poco, cómo se puede conseguir estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, eh, no sé si tenemos otra presentación abajo para ya empezar un poco a contar en qué consiste eso, una preparación y cómo son. Le paso la palabra ahora a Tano. Bueno, pues nada, cómo son unos Juegos Olímpicos, como dijo Pablo antes, en nuestro deporte es lo máximo a lo que podemos aspirar. Desde que nosotros empezamos, nunca, o sea, soñábamos el asistir a unos Juegos Olímpicos, pero si nos lo llegan a decir no nos lo hubiésemos creído, porque realmente empezamos este deporte por salud, porque todo el mundo tiene que buscar un deporte o un hobby en el que se mueva, y eso realmente alimentado, acompañado de una buena alimentación, es la clave para tener salud, ¿no? Entonces, realmente no era el objetivo cuando empezamos a llegar a unas Olimpiadas, fue algo que el camino, ¿no? Y los años en el deporte, pues nos han llevado a eso, ¿no? A intentarlo por el nivel que teníamos. Entonces, bueno, pues sí que yo con 19 años y Pablo con 24 o 23, pues llegamos a montarnos juntos y a tener el sueño conjunto, un sueño compartido, que yo pienso que es más bonito en este caso, compartirlo con un compañero y amigo, ¿no? Que es otra de las cosas buenas que nos ha dado el deporte. Todas las experiencias que hemos tenido juntos, como la de los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿no? Montarnos en un avión aquí, irnos a Tokio, estar en la Villa Olímpica con los mejores deportistas del mundo, con los mejores deportistas en nuestro deporte, ¿no? Realmente eran nuestros ídolos, y de repente te plantas en Tokio en línea de salida en una final olímpica intentando ganar a todos los ídolos que has estado viendo por vídeo siempre desde que éramos pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado realmente a los Juegos Olímpicos? Pues uno de los plus más importantes que cambiamos, tanto Pablo como yo, fue la alimentación. Yo me acuerdo que me fui de casa cuando tenía 17 años a la selección nacional juvenil en Murcia, y me tuve que ir de casa, ¿no? Entonces yo aquí en casa la verdad que estaba acostumbrado a comer, bueno, a no probar todas las comidas, ¿no? No comer de todo, pero me tocó irme de casa y no me quedó otra que empezar a mejorar la alimentación. Empecé con un nutricionista, ¿no? Me decía que tenía que tener una alimentación variada. Yo entonces pues tenía la cabeza un poco cerrada y me abrí, empecé a probar de todo, a variar mi alimentación, ensaladas, pescado, fruta, empezar a beber mucha agua, y desde aquel año que hice un cambio así más gordo, vi los resultados a corto plazo. Es cierto
que no tiene por qué ser así siempre, que la clave es conseguir una constancia, que sea algo que no nos cueste, pero cabo de los pocos meses conseguí ser campeón del mundo juvenil y pocos años, bueno, al año siguiente ya llegué a la selección senior, al año siguiente me junté con Pablo y acabamos en unos Juegos Olímpicos que para mí fue la experiencia más bonita de mi vida, que bueno, es cierto que tuvo un camino muy difícil y muy sacrificado hasta las Olimpiadas, pero para nosotros sí que mereció la pena. Al final es eso, cuando nosotros hablamos de una preparación a los Juegos Olímpicos, es cierto que en nuestro caso fue un poco peculiar, pero un ciclo olímpico se compone de 4 años, o sea, termina lo que es un ciclo olímpico normal. Este vuelve de París, volvía a ser de 3, pero bueno, ahora terminará en 2024 y los próximos Juegos Olímpicos son 2028. Entonces, un proceso largo en el que hay distintas fases que hay que ir asentando y que después, como ha dicho Thanos, lo más importante es que los hábitos y el entrenamiento se vaya desarrollando en base a un objetivo que sabemos que está lejos, que es a 4 años vista. Entonces, es cierto que nuestro deporte en ese sentido es peculiar. Entonces, es verdad que tenemos campeonatos del mundo, que tenemos campeonatos de Europa de por medio, que es lo que nos va haciendo ir teniendo un objetivo más cercano, pero al final la preparación, si nos ponemos a pensarlo, es a 4 años vista. Esa preparación se determina en un campeonato del mundo previo, el año anterior, donde nosotros clasificamos la plaza para el país, y en el último año, donde se certifican estas plazas y se compiten en los Juegos Olímpicos. Nosotros lo conseguimos en el mismo año previo, conseguimos la plaza continental y conseguimos la clasificación para esos Juegos Olímpicos. Al final, lo que nosotros tenemos como preparación es 6 días a la semana de entrenamiento, entre 4 y 6 horas de preparación. Evidentemente, la parte que no es entrenamiento muy centrada en el descanso. Nosotros, cuando hicimos la clasificación para Tokio, nos pasamos 3 o 4 meses, creo que fue en Orense, en un balneario que está allí o sea, una zona perfecta para entrenar, en el río Miño, en una presa. Y lo que nos pegamos era 3 o 4 meses centrado únicamente en despertarnos, desayunar, entrenar, descansar, volver a entrenar, volver a descansar, dormir y al día siguiente otra vez repetir esto. Entonces, como ha dicho Tano, esos hábitos de alimentación que ayudan al descanso, que nos ayudan a estar en un perfecto rendimiento, son los que al final nos dan el plus para diferenciarnos en un deporte en el que todos ya partimos de la base en el alto nivel, a que nos estamos esforzando al máximo, que entrenamos todo lo que podemos y que hacemos todo para poder llegar a estas competiciones. Entonces, bueno, más o menos es un poco el proceso para poder llegar a, a este sueño, que es poder vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos. Bueno, aquí tenemos una nueva presentación, ¿no? Con nuevas fotos. La realidad de cómo preparar unos Juegos Olímpicos. Pues como hemos estado hablando, los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Entonces nosotros nos presentamos en 2021 realmente con una preparación un poco más corta de lo normal, ya que los deportistas suelen estar los 4 años de antes preparándose desde el primer año. Pero nosotros realmente nunca tuvimos ese objetivo, esa preparación tan larga como otros deportistas sí lo tuvieron. Entonces, realmente tuvimos una preparación de un año a conciencia, ¿no? Para intentarlo. Sí es verdad que hemos estado practicando este deporte desde mucho antes, pero no en la cabeza la idea de ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces hemos vivido las dos cosas, la preparación para unos Juegos Olímpicos de un año, que fue cuando lo conseguimos para Tokio. em, y ya luego hemos vivido una preparación para unos Juegos Olímpicos desde justo después de las Olimpiadas de Tokio hasta ahora de las de París, ¿no? Entonces, bueno, la preparación ha sido 3 años, ya que se atrasó Tokio un año. Y ha sido una preparación pues muy dura, no os voy a engañar. El primer año tenemos ahí la primera foto de cuando fuimos campeones del mundo. Veníamos de Tokio, fuimos campeones del mundo. Entonces, bueno, nos queríamos, fuimos los mejores del mundo y estábamos en una nube, ¿no?
Fue duro esa primera temporada, pero realmente tuvimos una gran recompensa de ser los mejores del mundo y eso también hace esa preparación más fácil, ¿no? Ves que toda la preparación está viéndose reflejada en los puestos de tus competiciones y pues la preparación se lleva fácil, ¿no? Pero bueno, el siguiente año ya sí que ha sido duro, pero también bueno, siendo en la segunda foto subcampeones de los Juegos Europeos y terceros del mundo y consiguiendo la plaza. Y sin embargo, el deporte no siempre te da la recompensa, que por mucho que nos preparemos, muchas veces esa recompensa no llega. Entonces hemos vivido las dos caras de este deporte, de preparar en un año las Olimpiadas de Tokio, ir y preparar en 3 años, porque realmente nos hemos preparado para los Juegos de París. Y lo hemos vivido durante este año, lo teníamos París en la cabeza, pero justo hace un par de semanas nos quedamos a medio segundo de clasificarnos para nuestros segundos Juegos Olímpicos. Y bueno, la verdad que ha sido un palo bastante duro, ¿no? La preparación para estos Juegos Olímpicos la hemos hecho, que es exactamente igual que si hubiésemos ido como no. La preparación es igual de dura. Esos 6 días a la semana de descanso, alimentación hasta el último milímetro medida, mucha agua, casi todos los días durmiendo la siesta. No podemos hacer actividades que nos supongan un desgaste físico muy grande, ¿no? Entonces es muy sacrificado. Hemos estado fuera de casa un par de años y bueno, pues así es el deporte, ¿no? Lo bonito que nos ha dado el deporte y nos ha enseñado es que después de una situación así, lo que hay que hacer no es derrumbarse, sino mirar hacia adelante, igual que en la vida ante cualquier situación adversa, mirar hacia adelante, proponernos un objetivo nuevo y ir a por él con una ilusión de verdad, ¿no? Así que estamos en ese proceso ahora mismo. Al final, como bien ha dicho Tano, es eso, llegamos en un año a lo que soñábamos y casi que ni nos imaginábamos que era posible y en una preparación en la que sí que lo teníamos bien marcado, siendo cuartos del mundo, que eso también, o sea, 57 centésimas, pero siendo el cuarto mejor barco del mundo. Sin embargo, no vamos a poder estar en 2 meses en esta clasificación a París, pero hace que tras evidentemente pasar un proceso duro, porque eso creo que también es la parte que nos enseña el deporte y nos prepara para la vida, que creo que también es importante. O sea, nosotros hemos vivido experiencias muy bonitas y son las que también nos hemos contado de toda esta regata, vivir esto con los compañeros, conocer otras personas, conocer otros países, pero también tener un año complicado, de estrés, preparación, todo duro, mucha presión y que al final el resultado no sea el que desea. Entonces eso hace que, hombre, que emocionalmente y mentalmente sea un varapalo bastante grande, pero también creo que es algo que el deporte te da, que es decir que sucede algo duro, o sea, la vida me da un revés, por así decirlo, al que yo he trabajado al máximo para conseguir algo y al final no lo consigo, pero de esta, tras pasar un proceso complicado, como creo que hay que pasar, me levanto y tenemos un nuevo objetivo. Ahora competimos en un campeonato de Europa, nos rodeamos de las personas con las que siempre nos hemos rodeado, que nos han apoyado. Seguimos viendo que la parte bonita del deporte al final es, pues eso, las experiencias, las personas que hemos conocido en otros, incluso eso, de otros países y demás, y esos contactos que en ese momento nos han respaldado, nos han apoyado y nos hacen ver que es verdad que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero que es parte de la vida o de este juego, ¿no? De que toca algunas veces caer y a partir de ahí levantarse. Entonces creo que en todo este sentido, nosotros de lo que ya esta experiencia no la querríamos haber tenido, pero la tenemos de poder decir cómo preparar unos Juegos Olímpicos para ir y cómo preparar quedarte a las puertas. Entonces, de las dos podemos hablar o de que son experiencias que desde luego que merecen la pena, que son bonitas y que son duras y hay que trabajar mucho en ellas para conseguirlas. Y a veces toca conseguirlas y a veces toca pues vivirlas desde fuera, pero quedándote con todo lo que hemos aprendido por el camino. Gracias, chicos. Si queréis, tenemos un par de preguntas que nos han hecho, así que si queréis las respondemos. Moisés Vale, nos perfecto. pregunta, ¿estudiáis o trabajáis? ¿Cómo os organizáis para compaginarlo con los entrenamientos?
Bueno, pues ahora mismo, bueno, Pablo ha estudiado un doble grado, fisioterapia y ciencias del deporte. Ya creo que Pablo, cuéntanos, pero ya la estás terminando, ¿no? Sí, sí, esa es una parte importante también de la carrera deportiva y que es verdad que no siempre es sencilla. O sea, yo al principio estuve muy centrado en mis estudios en la universidad y entonces no le podía dar todo el espacio que tenía y que necesitaba en el deporte para a lo mejor llegar al rendimiento que ahora tengo. Y sí que fueron en los 2 últimos años de carrera cuando lo empecé a compaginar. Y es cierto que es difícil porque al final, a día de hoy, yo creo que todavía falta estructura para que esto se pueda compaginar, pero no imposible. Entonces, simplemente lo que hay es que esforzarse un poco más, saber que hay que compaginarlo, saber que a lo mejor no eres capaz de sacar en un año toda la asignatura, pero tienes el tiempo para sacarla de dos en dos, o sea, en dos a lo mejor, hablando de estudios universitarios me refiero. Y al final es algo que, al igual que esto, pues hay que proyectar un poco a varios años, o sea, saber que a lo mejor son, en mi caso eran 5 años de carrera. 3 me los quité a curso por año porque no estaba tan centrado en el deporte y los otros 2 los saqué en 4. O sea, saber que hay que seguir avanzando, pero que cada cosa va requiriendo su tiempo. Y a partir de ahí, sí que todo lo que dependa de nosotros, porque en mi caso, por ejemplo, con la universidad a veces no me daban las facilidades que necesitaba, pero eso ya no depende de nosotros. Y en el caso de Thanos sí que lo está haciendo como más proyectado al futuro, ¿no? Que él está Sí, opositando, bueno, preparándose poco a poco una oposición, ¿no? sí, bueno, estoy preparando ahora mismo, tanto entrenando como estudiando por mi cuenta y en una academia para las oposiciones de policía. Es cierto que han habido semanas en las que hemos tenido que entrenar por la mañana y por la tarde, muy duras, y entonces ha sido un poco montaña rusa, ¿no? Dependiendo de la intensidad del entrenamiento y de la preparación, pero ahora mismo sí que estoy llevándolo en paralelo y como pueda, ¿no? Sacando tiempo para todo. Genial, gracias chicos. Luego Vega nos pregunta, ¿realizáis alguna dieta especial debido al deporte que practicáis? ¿Cuál es vuestra comida favorita? Uf, nuestra comida favorita. Podríamos hablar del desayuno, ¿no, Pablo? De los huevos rotos con bacon. Esa es una de nuestras partes favoritas de viajar y estar en algún hotel o algo, el que lleguemos al buffet y haya un revuelto con unos bacon y tal, vamos. Mucha proteína. Al final, el desayuno es casi la comida más importante del día, ¿no? Que no hay que saltársela para tener la energía para entrenar por la mañana, estar ahí fuerte, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una de nuestras comidas favoritas. Pero en cuanto a dieta especial, mucha fruta, mucha verdura, alimentos, como dice Pablo, de la huerta, ¿no? Alimentos de verdad. Al final es lo que más hemos aprendido, es que no tenemos por qué llevar una dieta cerrada a no poder permitirnos ciertas cosas, simplemente crear un hábito alimenticio saludable, que es lo que ha dicho Tano, o sea, huevos, verduras, frutas, carne, pescado, todo variado, todo de verdad, de comida real y comerla todos los días. Y si en algún momento del fin de semana hay un cumpleaños o algo y hay que tomarse una pizza, pues poder permitírtela, pero saber que al día siguiente ya vuelves a estar dentro de ese hábito saludable. Entonces, nosotros con eso siempre nos mantenemos bien, nuestro peso para la competición y demás se mantiene regular, después entrenando bien, así que bueno, eso es lo que nosotros hemos aprendido, que evitar tener una dieta cerrada y estricta en la que tú te notes que estás, como por así decirlo, quitándote de ciertas cosas que te apetecen, al final, a largo plazo es peor que tener un hábito en el que tú te sientes cómodo, que comes de todo, que te acostumbras a valorar lo bueno que puede estar un filete con una patata cocida o una patata al horno o tal. Y después, si hay un cumple y toca ir a una hamburguesería, pues también se disfruta, pero esa regularidad y ese hábito es lo que hemos aprendido. El equilibrio, ¿no? Muy importante. Sí, igual con el Efectivamente. Vale. deporte, ¿eh? Un poquito de deporte y una alimentación saludable. Exacto. Gonzalo nos ha hecho una pregunta un poco complicada. A ver, dice,
¿Creéis que llevar el deporte a un nivel tan de élite como el vuestro, con lo que supone de muchas horas de entreno, alimentación muy estricta, etcétera, puede llegar a ser contraproducente de alguna manera a largo plazo por hacerlo tan extremo? Es un poco complicada, podéis pensárosla. Bueno, al final nuestro deporte es un deporte que remamos solo por un lado, ¿no? Entonces sí que con el paso de los años, por ejemplo, mi padre es canoísta y al final tendemos un poco a estar el cuerpo que se gira un poco hacia el lado de nuestro paleo. Eso sí que lo podríamos decir porque es verdad que en el gimnasio hacemos ejercicios para compensar, ¿no? Que no estemos descompensados físicamente, por un lado más fuerte, por el otro menos. Entonces es verdad que hay gente que a la larga sí que lo ves andando y está un poco caído para los lados, pero porque llevamos toda nuestra vida desde que somos pequeños remando solo por la izquierda o por la derecha, porque nosotros no cambiamos. Sí, al final yo creo que puede ser que el deporte de alto nivel en sí, ya la parte esa tan saludable del deporte se separe un poco, pero yo igualmente pienso que es más saludable hacer ese deporte que no, que tener una vida sedentaria en la que los hábitos son malos, en el que la rutina de descanso es mala porque no tiene por qué tener una rutina buena de descanso, pues eso, bebe, fuma, come mal, etcétera. Creo que eso es más negativo que realmente nuestra preparación incluso para unos Juegos Olímpicos. Es verdad que nos sometemos a niveles de estrés altos, tanto físico como psicológico, pero bueno, al final todo lo vamos llevando además acompañados de profesionales que nos ayudan, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores, todo bien pautado y desde mi opinión creo que en el periodo que lo llevamos, aunque evidentemente como todo en la vida, pues yo, por ejemplo, sufro mucho de mi cadera, me duele mucho por la posición en la que remamos, pero creo que estando en el sofá tirado sería bastante peor. Eso te lo aseguro. Y al final Vale, nuestra vida es muy, muy saludable, ¿no? Los hábitos que tenemos, poca gente los tiene, ¿no? Porque al final, si queremos ser el mejor barco del mundo, tenemos que tener prácticamente los mejores hábitos del mundo. Sí. vale. Javier nos pregunta que a nivel de salud mental, si trabajáis con algún coach la parte mental, ya que este deporte es tan duro como habéis contado y puedes tener altibajos. Sí, yo creo que yo empecé incluso un poco antes que Pablo, pero los dos lo llevamos a esa parte. Creo que es totalmente fundamental, tanto para saber llevar los malos momentos, los momentos duros, tanto luego también para trabajar en el crecimiento personal. Yo llevo desde 2019 con mi psicólogo. Este año incluso también he estado trabajando con dos psicólogos. Y sí que me he notado un crecimiento personal importante, una madurez en estos 3 4 años que he estado trabajando con un psicólogo que no lo hubiese conseguido sin su apoyo, ¿no? Entonces lo considero totalmente fundamental, me ha ayudado en los momentos malos, me ha ayudado a mejorar como persona y como deportista, ¿no? Sobre todo en los momentos malos y también en los momentos buenos para crecer aún más. Vale, y ya os Sí, hago la última, que estaba de mi parte, pero os quería preguntar qué consejo le daríais a una persona que quiera empezar en el piragüismo. uf. Yo, mi consejo iría un poco por ahí, por lo que yo he vivido además, que yo empecé sin una intención, por así decirlo, de ser el mejor, de llegar a unos juegos, simplemente empecé porque encontré un entorno donde veía diversión, veía un deporte o sea, que la gente se lo pasaba bien, ganaran, perdieran, sino que todo lo que era esa experiencia era agradable. Entonces yo les animo a que busquen cerca de donde ellos vivan un club que seguro que estoy seguro que no se van a arrepentir, que nunca es tarde, que yo empecé con 16 años y al final he llegado a conseguir todos los resultados que hemos conseguido junto con Thanos y que seguro, estoy seguro que le va a gustar, o sea que si encuentra ese entorno le va a gustar y después poco a poco se marque, si quiere tener objetivos competitivos, vaya marcándose pues poquito a poco, alcanzable, ir mejorando y sin nunca ponerse un techo. Y quién sabe si a lo mejor
en 10 años lo estamos viendo en la siguiente generación de Aramarque. Bueno, igual se monta alguien en la canoa y alguno de nosotros monta con él en un C2 para alguna que otra Olimpiada dentro de 8 años, por ejemplo, ¿eh? Exacto. Sí, Nunca hay pero que al descartarlo. final el consejo es ese, ¿no? Que es un deporte para disfrutarlo, es un deporte para, una vez que lo inicia, no querer llegar ya a las Olimpiadas, sino todo lo contrario, ir disfrutándolo, proponiéndote objetivos alcanzables y ir sobre todo batiéndote a ti mismo, ¿no? Y estar satisfecho con lo que está dentro de tu control. Gracias, chicos. Pues con esta última pregunta creo que podemos dar por finalizada esta super charla con Pablo Itano. Yo he aprendido un montón del piragüismo y sobre todo de los Juegos Olímpicos, que es un tema que no todos los días puedes hablar de la mano de unos deportistas de élite como vosotros, que habéis tenido el honor y espero que estéis muchos años más. Espero que os haya gustado a todos mucho. Al final este proyecto, que como os he dicho antes, trabaja bajo el lema Alimentando el futuro de una generación, tiene muchos objetivos ambiciosos y esperamos impactar en las futuras generaciones de la mano de nuestros deportistas olímpicos muchos años más y que nos acompañéis todos. Me gustaría daros las gracias una vez más por haber asistido al webinar y habernos dedicado un rato para seguir aprendiendo y ayudarnos todos como podamos a que nuestras futuras generaciones adquieran hábitos saludables y lleven una vida saludable. Así que gracias Pablo, Tano y a todos los asistentes por habernos dedicado este tiempito. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchas Adiós, gracias a Hasta todos. chicos. luego. Muchas gracias, Gracias. Nada, espero un que os fuerte haya gustado abrazo. a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego.